Bienvenidos un día más a nuestro noticiero. Cuéntanos cómo pasó. El día de hoy hablaremos un poco de lo que fue la intervención francesa y también abordaremos el tema de la República restaurada. Empecemos. Para poder saber por qué se llevó a cabo la intervención francesa, debemos saber un poco de los antecedentes. Para esto le cedo la palabra a mi compañera reportera Akari. Como ya se sabe, México después de sus luchas tuvo muchas pérdidas económicas, por lo cual pidió préstamos a países extranjeros, y ahí es donde empezaron los problemas para dicho país y sus gobiernos. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo para invadir a México? Para responder esta pregunta y ver el desarrollo de la historia, nos acompaña Napoleón, Juárez y Maximiliano, así que démosles lugar. Muchísimas gracias por la invitación de hoy a estar aquí. Como ya mencionaste, anteriormente México tenía deudas con países extranjeros, así que mis soldados llegaron con el pretexto de cobrar esa deuda. Pero el verdadero propósito de las tropas francesas era dominar a México. Yo había estado en contacto con Maximiliano y le había propuesto el plan de hacer a México un protectorado francés, él asumiendo el dominio de este nuevo imperio. Todo estaba al favor nuestro, ya que Estados Unidos, que sería nuestro mayor oponente, estaba ocupado por la guerra civil que atravesaba. Así que era un plan muy bien organizado. Juárez, me gustaría saber, ¿cuál fue tu reacción ante todos estos sucesos? Claro, déjame contarte. Al ver todo lo ocurrido, yo estaba muy confundido, porque no sabía a qué general designar para enfrentarse a los franceses. Ahora bien, el general Uraga, que conocía la rígida disciplina de los europeos, no se atrevió a enfrentarse a ellos, así que no tuve más alternativa que enviar a Ignacio Zaragoza, un muchacho desconocedor de la guerra, pero muy valiente y optimista. Más tarde me di cuenta que tomé una buena decisión, ya que Zaragoza fortaleció los cerros de Loreto y Guadalupe para proteger la ciudad de Puebla. Esto generó la victoria en la batalla el 5 de mayo. Esto es muy interesante, pero ¿qué sintieron los franceses con la derrota del 5 de mayo? Mis soldados se sintieron humillados y con tanta impotencia, ya que el general no quiso cambiar la estrategia militar y eso nos ocasionó miles de bajas. Esto nunca lo perdonó el general Forey y no se quedó tranquilo hasta derrotarlos el 17 de mayo. ¿Y qué aconteció después de la victoria de los franceses? Después de esa victoria, decidí abandonar la Ciudad de México y me llevé a mi gobierno a San Luis Potosí. A mí todo esto me benefició, ya que el general Forey llegó a la ciudad y nombró una junta superior de gobierno, compuesta por 35 conservadores. Esta junta designó la asamblea compuesta por 125 miembros, lo cual decretó que México aceptaría una monarquía moderada, católica y hereditaria. También pedía que viniera al país el príncipe Maximiliano de Habsburgo, quien portaría la corona imperial, el cual no dudó en aceptarla. Tras este suceso, el general Bazaine sustituyó al general Forey, dando como resultado el dominio casi inmediato de todo el país, por lo que mi gobierno y yo no tuvimos otra alternativa que movernos a Paso del Norte, a lo que hoy se le conoce Ciudad Juárez. Maximiliano, una vez aceptada la corona, ¿qué es lo que pedías? Al aceptar la corona, yo pedía que el pueblo mexicano aceptara mi postulación, así como el apoyo militar y económico que aportaba Napoleón. Usted, Juárez, todos estos acontecimientos, ¿de qué manera le afectó? Yo en 1846 tuve demasiados conflictos, ya que 5 gobernantes se aliaron a Maximiliano y exigían mi renuncia. Maximiliano, sé que estabas dispuesto a cambiar algunas políticas. ¿Cuáles son esas políticas liberales que podías haber cambiado a favor del pueblo mexicano? Estaba dispuesto a aceptar diversas cosas, como tolerar cultos, la creación del registro civil, así como crear leyes para mejorar los diversos salarios, entre otros. Entiendo, Juárez. A todo esto, ¿por qué recurrir a las guerrillas? Todo el ejército francés era muy poderoso, así que yo intentaba buscar una estrategia militar para debilitarlos, pero lamentablemente no resultó. Al poco tiempo me enteré que ciertos grupos políticos liberales invocaban la ley Juárez, donde pedían mi muerte. Nosotros respondimos a las guerrillas de Juárez con una contraguerrilla y al final firmé un decreto sobre diversas personas que participaban en contra del gobierno serían ejecutados y nuestro ejército a cargo del general Dumping perseguía a todo soldado mexicano para ser ejecutado. A mi parecer todo iba muy bien a favor de ustedes, los franceses. Mi pregunta es, ¿por qué no enfrentarse a Estados Unidos? No, eso sería un gran error,
Primero que nada, a Estados Unidos no le gustábamos como vecino, y sufrimos una presión inmensa de su parte, tanto así que nos logró quitar el apoyo que teníamos de parte de Austria y Bélgica, hasta de la misma Francia. No me quedó de otra más que huir. Al ver todo esto entré en un conflicto, ya no sabía si quedarme en el país o salirme, pero al final opté por quedarme y realmente no fue una buena decisión, ya que fui aprehendido en Querétaro y posteriormente sería ejecutado. Después de todos estos sucesos, la Ciudad de México cayó en manos del general Porfirio Díaz y 3 semanas después entró a la ciudad proclamando la segunda vida independiente de México. Cuando terminó el imperio y fueron derrotados los conservadores con la monarquía derrotada para siempre, el nuevo gobierno liberal empezó a reorganizar el país de acuerdo a los dictados de la Constitución. Pero, ¿qué se quería lograr con estos dictados? Reorganizar la hacienda pública, la burocracia, el ejército y la pacificación plena. El país buscó mantener un plan igualitario con el resto de las naciones del mundo. ¿Por qué reorganizaste la hacienda pública? La reorganicé porque era un desbarajuste, ya que desconocían la deuda pública del imperio. Reorganicé la recaudación, quitándoles preferencias a gobernantes y militares de no pagar impuestos. ¿Qué buscabas hacer junto con el ejército? Primero lo reduje y reordené. Pasó de ser 80,000 a 16,000 elementos, y así con estos pocos y ordenados soldados busqué garantizar la paz, en contra de indios y bandoleros. Tengo entendido que tras esta búsqueda capturaron a generales venciendo a Aguirre y a García de la Cadena en 1868 y a Porfirio Díaz. En 1871 este volvió a levantarse en 1872, resultando vencedor. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer haber tenido a grandes personajes en nuestro programa. Ahora, para dar cierre a la transmisión de hoy, hablemos con 2 grandes historiadoras de nuestro país, Jessica y Evelyn. ¿Cómo logró el gobierno tener un mayor apoyo? Y bueno, de parte de los grandes terratenientes, algunos se unieron a los liberales porque esperaban obtener las grandes tierras de la iglesia, mientras que otros lo hicieron por la propuesta de los conservadores de imponerles un control centralizado. ¿Qué pasó después de lograr la victoria en la segunda intervención francesa? Juárez trató de contener las múltiples divisiones y debilidades del movimiento liberal, tratando de centralizar y fortalecer el poder del Estado, incrementándose independencia social y política. ¿Qué se logró con los cambios de la Constitución? El resultado logró la constitución de un Senado a la par de Cámara de Diputados para buscar y disminuir el poder del Congreso, y la segunda daba al presidente el derecho de vetar cualquier proyecto con la mayoría de los tercios salidos del Congreso. ¿Qué hizo Juárez al ver que las 2 principales facciones antagonistas del Partido Liberal se unieron en oposición? Juárez recurrió a mayores concesiones para los 2 grupos sociales que lo habían obstaculizado. A los terratenientes liberales les dio una autoridad ilimitada para hacerlos fuertes a sus lugares de origen. A la clase media le otorgó mayor número de plazas burocráticas, tipo de empleo común entre la clase media, así como mayor gasto de educación pública. ¿Qué hizo Juárez para tener apoyo en su régimen? Cercó a sus viejos enemigos, políticos conservadores, terratenientes, burócratas, y después de 3 años de su victoria en 1870, ofreció una amplia amnistía para todos aquellos que habían cooperado con Maximiliano. ¿Qué esperaba Juárez al hacer estas acciones? La conciliación hacia las clases altas, medias y sectores del ejército le permitieron evitar ser derrocado mediante un golpe de Estado y tranquilizar al país. Como resultado, otras fuerzas, como grupos nómadas de la frontera hasta los oponentes de las clases medias y altas, tomaron las armas, desafiaron al régimen y lo debilitaron. Los liberales cedieron una gran cantidad de tierras a individuos extranjeros para que habitaran las extensas y fértiles tierras abandonadas que había en la República Mexicana. ¿Qué pasó con este sueño de los liberales? No fructificó a pesar de ofrecer oro y el morro, libertad de cultos, el deslinde y venta de terrenos baldíos a módicas facilidades de pago. Sin embargo, los colonos extranjeros fueron tan pocos que se contaban con los dedos de una mano.
cabe mencionar que durante esta época sí hubo cosas positivas. Por ejemplo, el mayor avance de esta década fue en el campo de la cultura y la educación. La ley del 15 de abril de 1861 confirmó la libertad de la educación gratuita y pública. Desde ese momento la educación había sido metódica, libre de creencias religiosas y basada en la jerarquía de ciencias positivistas. También impulsaron la enseñanza a nivel básico y hasta la preparatoria, al abrir la Escuela Preparatoria Nacional. En consecuencia, las influencias y enseñanzas del positivismo inundaron la República restaurada en el arte, la literatura, la plástica, la mística y sobre todo en la poesía, dando paso a una nueva era de cultura y creando personajes entrañables mexicanos. Muchas gracias por la información de hoy y acompañarnos. Conformó cada uno de los actos y personajes que influenciaron en lo que hoy es nuestra patria. Ahora nos toca conformar la historia a nosotros. Y como siempre decimos, respetar la perspectiva es la clave. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y los esperamos en una próxima transmisión.